Hola amigos, sean bienvenidos a Answer for Exam. Mi nombre es Roderick Díaz, soy el instructor de repaso para el examen de RBT que tenemos cada mes en nuestra plataforma y quiero invitarlos a ustedes a que me acompañen a este video de preguntas y respuestas donde vamos a tener 3 preguntas para ustedes y obviamente vamos a aprender diferentes estrategias para poder enfrentarnos a esta. Vamos a ver qué nos plantea la primera pregunta. En este caso tenemos posibles respuestas que son bastante extensas, al igual que el escenario, y la pregunta en sí creo que es lo más corto. Así que comencemos con la pregunta que dice: What schedule of reinforcement is Maria using and what does the toy anteceding the behavior represent in this scenario? ¿Qué horario de reforzamiento está utilizando María y qué representa este juguete que antecede a la conducta en este escenario? Ahora, si no leemos el escenario, no tiene sentido leer las posibles respuestas, así que vamos a ir primero al escenario para tener una idea de cuál pudiera ser la posible respuesta. Ya sabemos que nos estamos enfocando en el juguete en específico, un juguete que tenemos que identificar en la pregunta y también un horario de reforzamiento. El escenario en sí dice: Maria is working with a client named Alex. María está trabajando con un cliente llamado Alex, who is learning to request items by pointing, el cual está aprendiendo a pedir artículos al señalarlos. Every time Alex successfully points to the item he wants, Maria immediately gives him the item and praises him. Cada vez que Alex de manera correcta señaliza lo que desea, María entonces le da este artículo y también lo halaga. Ahora, dice que esto ocurre cada vez, every time. Si veíamos en la pregunta, nos hacían referencia a un horario de reforzamiento. Si vemos every time, entonces ya tenemos una idea de cuál pudiera ser el horario de reforzamiento. Esto lo tenemos que mantener siempre presente. Dice: This happens consistently for every correct response. Aún más nos están diciendo cuál es el horario de reforzamiento. Esto ocurre de manera consistente cada vez que ocurre la respuesta correcta. Before the session starts, antes de que comience la sesión, Maria always places Alex's favorite toy on the table. Antes de que comience la sesión, María pone el juguete preferido de Alex encima de la mesa, which increases the likelihood of Alex engaging in the pointing behavior, lo que incrementa la probabilidad de que Alex se manifieste en la conducta de señalar. Once Alex points, he gets the toy and a praise. Una vez que Alex señaliza, él obtiene el juguete y también el halago de María. Ahora, ya tenemos el escenario leído. Sabemos que estamos buscando un horario de reforzamiento, en este caso, dado que nos dicen every time, cada vez, y también nos dicen por acá abajo, nos dicen this happens consistently for every correct response. Ya tenemos la posible respuesta sin leer las respuestas. Dice every time, cada vez. Esto es un horario continuo. Ahora, dice también que every correct response es reforzada. Esto también nos dice que es un horario continuo. El horario de reforzamiento ya sabemos cuál es. Continuous Schedule of Reinforcement. Ahora, vamos a leer las posibles respuestas, dado que tenemos que saber qué significa el juguete en este escenario como antecedente de la conducta. La posible respuesta dice: Maria uses a continuous reinforcement schedule. The toy is a stimulus delta. En el horario estamos correctos. Ahora, dice que el juguete es un stimulus delta. Tenemos que recordar que era un stimulus delta, un estímulo que sí tenemos en el antecedente, pero nos señaliza la ausencia de un reforzamiento. Esto está haciendo completamente lo opuesto. Está señalando el reforzador. Dice: Maria uses an intermediate schedule of reinforcement. Ya sabemos que estas dos están incorrectas. Primero, el juguete no es un stimulus delta y el horario de reforzamiento en la posible respuesta B no es intermitente, sino es continuo. La posible respuesta C dice: Maria uses a fixed ratio 1. Fixed ratio 1 es lo mismo que continuous schedule. Así que por acá estamos en lo correcto. Seguimos. The toy is a discriminative stimulus for punishment. El juguete es un estímulo discriminativo que nos señaliza un castigo. En este caso nos dice que este juguete en específico es el juguete preferido de Alex. Así que es imposible que sea un castigo como consecuencia. Por ende,
esta tampoco sería la respuesta correcta, lo que nos deja saber que la respuesta D es la respuesta correcta, así que de todas formas vamos a leerla. Dice, Maria uses a fixed ratio 1 reinforcement schedule. Ya vimos anteriormente que era lo mismo que continuous schedule, o sea, el horario de reforzamiento está correcto. The toy is a discriminative stimulus. El juguete es un estímulo discriminativo. Pudiéramos decir que el juguete también es un reforzador que obtiene la conducta de señalar como consecuencia, pero dado que nos estamos enfocando en lo que antecede a la conducta, que María hace un muy buen trabajo poniendo el juguete encima de la mesa, dado que esto incrementa la probabilidad y también señaliza el reforzador, es un estímulo discriminativo. La respuesta correcta es la de María utiliza un fixed ratio 1 y el juguete es un estímulo discriminativo. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de distinguir en las posibles respuestas o en el escenario en sí el reforzador y el castigo. Muchas veces el reforzador nos los ponen de otra manera. Nos dicen que es un estímulo que el individuo desea, un estímulo que le gusta al individuo, sin decirnos que la conducta incrementa. No es necesario si ya nos dicen que es el juguete preferido, que es algo que desea el cliente, y también nos pueden decir lo contrario, nos pueden decir que el estímulo es algo que no le gusta, algo que evita el cliente, lo que nos dejaría saber que es un castigo. Muchas veces en el examen juegan con este vocabulario, así que tienen que tener mucho cuidado, no solamente es que incrementa la conducta o decrezca, sino también saber si esto es lo que prefiere el cliente o no. Entonces, a partir de este momento también nos vamos a estar enfocando en preguntas de conceptos. En el examen de RBT vamos a tener preguntas obviamente basadas en la lista de tareas 2.0 y en todas las listas de tareas que vamos a tener más adelante, pero también obviamente tenemos preguntas de conceptos que se ramifican desde estos módulos que encontramos en la lista de tareas del RBT. Uno de estos conceptos que vemos muchísimo en el examen de RBT son la contingencia de tres términos: antecedente, conducta, consecuencia. Estas preguntas que veremos en adelante van a enfocarse en la consecuencia. Entonces vamos a leer esta pregunta y vamos a ver de qué manera nos están preguntando sobre la consecuencia. Como vemos, tenemos posibles respuestas que son bastante cortas, tenemos una pregunta que también es bastante corta y un escenario que es bastante extenso. ¿Cuál es nuestra estrategia? Primero entonces leer la pregunta para después ver el escenario, o si no, ver las posibles respuestas. Dice, what is the consequence to the child's behavior of echolalia in this scenario? ¿Cuál es la consecuencia de la conducta del cliente de ecolalia en este escenario? No podemos leer las posibles respuestas sin leer el escenario porque nos están preguntando de una consecuencia en específico. Así que leemos el posible escenario. Dice, during a therapy session, durante una sesión de terapia, a child frequently engages in echolalia by repeating words or phrases after the therapist speaks. Durante una sesión, un niño, frecuentemente se manifiesta en ecolalia al repetir las palabras o frases después que el terapeuta las dice. During one activity, the therapist asks the child to point to a picture of a dog. Durante una actividad, el terapeuta le pide al niño que señalice una foto de un perrito. Instead of responding directly, en vez de responder de manera directa, the child repeats the therapist's question. El cliente repite la pregunta del terapeuta, diciendo, saying, point to the picture of a dog, diciendo, señaliza la figura del perrito. Básicamente el terapeuta le dijo, señaliza la figura del perrito, y el niño dijo, señaliza la figura del perrito. After the repetition, the therapist praised the child and gave him a preferred toy. Después de que esto se repitió, de que el individuo se manifestó en echolalia, the therapist praised the child and gave him a preferred toy. El terapeuta halagó al cliente y le dio un juguete. Las posibles respuestas acá, recuerden que estamos pensando en la consecuencia de la ecolalia. Las posibles respuestas acá dicen, the therapist asks the child a question. El terapeuta le pregunta al individuo una pregunta, igual que la redundancia. ¿Esta podría ser la consecuencia de la ecolalia? No. En todo caso, este es el antecedente de la ecolalia. The child received praise and preferred toy. El cliente recibe
un halago y también un juguete. ¿Esta es la consecuencia de la ecolalia? Podría ser. Vamos a la posible respuesta C. Dice, the child repeated the therapist's question. El niño repite la pregunta del terapeuta. Esta es la conducta del individuo, la ecolalia. La D dice, the therapist gave the child a task to complete. El terapeuta le dio al cliente una actividad a completar. Esto no está en todo el escenario, eso no podría ser. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La B. The child received praise and a preferred toy como consecuencia a la ecolalia. Otra vez, muchas veces esto tratamos de no hacerlo, dado que la ecolalia es una de las conductas que tratamos de decrecer dependiendo del escenario. Pero bueno, en esta pregunta nos están preguntando sobre la consecuencia. No nos están diciendo si es bueno, si es malo, si el terapeuta lo hizo bien, si es ético, si no es ético. Nos están diciendo cuál es la consecuencia. Y muchas veces dejamos que nuestros sesgos de confirmación dicten cuál va a ser nuestra respuesta. Nosotros decimos, no, pero ¿cómo vamos a reforzar una conducta problemática? No, tratamos de dejar estos sesgos de confirmación a un lado, estos sesgos que no nos dejan responder de manera correcta y simplemente leemos el escenario y respondemos de manera correcta dependiendo de qué fue lo que pasó en este caso. Dado que nos estamos enfocando en la consecuencia, nos preguntamos, ¿qué ocurre justo después de la ecolalia? Bueno, acá nos dicen que se hizo una pregunta, el individuo repitió la pregunta y el terapeuta le dio un halago, al igual que le dio su juguete preferido. Esta es la consecuencia de la conducta del cliente, del niño. Acá pueden decirle cuál es la consecuencia de la conducta del terapeuta. Y cambia por completo la posible respuesta. Y la posible respuesta entonces sería la conducta del cliente. Si nosotros nos enfocamos desde la perspectiva del terapeuta, de la conducta del terapeuta que dice, ok, vamos a enfocarnos en señalar la figura del perrito. Esta es la conducta del terapeuta y entonces la consecuencia de la conducta del terapeuta sería que el cliente repite lo mismo que dijo el terapeuta. Tenemos que entender que en la terapia de Applied Behavior Analysis nosotros también nos regimos por las mismas leyes, las mismas reglas de ABA. Nuestras conductas también tienen consecuencias. Nuestras conductas tienen antecedentes, nuestras conductas también están siendo mantenidas o decrecidas dependiendo de operant conditioning y obviamente, si nos enfocamos desde la perspectiva del terapeuta, también pudiéramos responder acá, pero acá la pregunta nos dice claramente que es la conducta del niño. Ahora, esta pregunta es bastante sencilla si nos enfocamos en algo que ocurre justo después de la conducta y si nos fijamos, acá nos dicen, after the repetition, the therapist praised the child and gave him a preferred toy. Esto es bastante sencillo si lo vemos de esta manera, dado que nos enfocamos en una consecuencia y la consecuencia nos las dicen justo después de que nos describen la conducta en el escenario. Muchas veces en el examen de RBT no vamos a ver esto de esta manera. Nos pueden decir una consecuencia antes de decirnos que ocurrió la conducta. Nos pueden decir, the child received a toy after saying red. El cliente recibió un juguete después de decir rojo. Acá en este escenario nos dicen, al decir rojo recibió un juguete. Es bastante sencillo de discriminar. Pero tenemos que tener mucho cuidado con el inglés, porque, y también, si nos fuera la pregunta en español, si nos están describiendo la consecuencia antes de hablar de la conducta. Vamos entonces a la pregunta 3, que también se va a enfocar en consecuencia. Ahora, tenemos posibles respuestas que son muchísimo más extensas que el escenario en sí, que la pregunta más bien. Lo que nos dice entonces es que leamos la pregunta. Dice, in which of the following scenarios is a scream the consequence of a behavior? ¿En cuál de los siguientes escenarios el gritar es la consecuencia de una conducta? Ahora, entonces esto supone que vamos a tener diferentes escenarios que debemos leer y el gritar debe ser la consecuencia de una conducta. Vamos entonces a leer los posibles escenarios. Dice, during a math class, durante una actividad matemática, durante la clase de matemática, a child named Alex raised his hand after his friend constant screams. Un niño llamado Alex levantó su mano después de los gritos constantes de su amigo. His teacher
allowed him to go to the bathroom to avoid the disruption. Su profesor le permitió ir al baño para evitar estas disrupciones. Es decir, el antecedente, los gritos del amigo, la conducta que el niño levanta la mano y entonces el niño puede ir al baño, sería la consecuencia. Este no podría ser la respuesta correcta, dado que nos dicen que la consecuencia no es un grito. Vamos a la posible respuesta B. Dice, Maria was playing with her toys when her little brother snatched one from her hand. María estaba jugando con sus juguetes cuando su hermanito le quitó uno de sus manos. He screamed loudly after she grabbed the toy back and hit him on the arm. Él gritó muy alto después que ella le quitó nuevamente el juguete de sus manos. Acá tenemos el escenario que les describí anteriormente. Recuerden que les dije, nos van a decir la consecuencia justo antes de que nos hablen de la conducta. Acá dice, él gritó después que ella tomó el juguete o le arrebató el juguete de sus manos. Este entonces sería la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque tenemos que la consecuencia es el gritar y fue después de la conducta de la hermanita. Así que esta sería la respuesta correcta, dado que nos describen un antecedente que primero el niño le quita a su hermana el juguete, después la hermana le quita el juguete al niño y el niño grita. La consecuencia es gritar. Ahora, la C dice, durante el receso, at recess, Jason was sitting quietly by himself when a classmate approached and started screaming at him. Durante el receso, Jason estaba sentado calladito cuando un amiguito, un estudiante de clase, se le acercó y empezó a gritarle. Jason clenched his fist, cerró sus manos y empezó a correr hasta donde estaba la profesora y le dijo de esta situación. Jason estaba sentadito solo, comenzó a gritar un compañero de clase y entonces la consecuencia fue que él fue donde estaba la profesora. El grito fue la conducta, la consecuencia fue que Jason fue donde estaba la profesora. No tenemos un grito en la consecuencia, esta no es la respuesta correcta. La D dice, in the school cafeteria, en la cafetería de la escuela, Emily noticed her favorite dessert had run out before she could get one. Emily notó durante el tiempo en la cafetería que su postre preferido se había acabado. Disappointed, decepcionada, she screamed. Ella gritó, decepcionada, returned to her seat and refused to eat the rest of her lunch. Volvió a su asiento y se rehusó a seguir comiendo su almuerzo. Her friend gave her the one she was able to get. Su amiga le dio el postre que ella pudo obtener anteriormente. El antecedente, Emily nota de que no tienen desserts, que no hay postre, que a ella le gusta, gritó y fue a su asiento. Como consecuencia de esto, entonces su amiga le dio el postre que ella había tomado anteriormente, había podido adquirir anteriormente. Entonces acá tampoco tenemos como consecuencia un grito, pero bueno, ya sabemos que la respuesta correcta era la B. El único escenario donde tenemos una posible respuesta que es que la consecuencia es un grito. Es muy importante no solamente dominar los conceptos básicos, sino también poder identificar en los escenarios las diferentes palabras que ya nos dicen que esto que estoy describiendo es una consecuencia o esto que estoy describiendo es una conducta. En este caso nos dicen, he screamed loudly after. Él gritó alto después. Ya esto nos dice que entonces el grito es una consecuencia. Y acá nos dice, she grabbed the toy back and hit him on the arm. Esta entonces es la conducta. A diferencia de la pregunta anterior, nos decían la contingencia de 3 términos bastante sencillo. El antecedente, la conducta y la consecuencia. Pero en la pregunta, la manera en que se pueden formular, esto puede variar muchísimo. Nos pueden decir, el niño le dieron el postre una vez que vio una pregunta y la respondió correctamente. El responder correctamente es la conducta, el antecedente es ver la pregunta o la pregunta en sí y la consecuencia es el postre. Así que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de
distinguir estas palabras o más bien esta información en una pregunta. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme hasta el final del video. Espero que les haya sido de ayuda. Nos vemos en el siguiente video.